Muy buenas noches, estimado participante. Sea bienvenido a una sesión más del primer curso virtual de actualización laboral Perú frente al COVID, un esfuerzo realizado por los integrantes de la Comisión de Derecho Laboral de la Sociedad Peruana de Derecho. Hoy nos corresponde desarrollar un tema importante que se refiere al derecho colectivo del trabajo. Nos referimos al sindicalismo, negociación colectiva y huelga. Pasemos inmediatamente al desarrollo de la sesión número 14. En efecto, cuando hablamos de derecho colectivo del trabajo, tenemos tres aspectos que son esenciales, además de los otros que componen al derecho colectivo del trabajo. Hablemos entonces acerca de el derecho colectivo, es decir, ¿qué es lo que se suscita dentro del derecho colectivo? Habíamos visto que las relaciones de trabajo se manifiestan entre empleador y trabajador, pero eso va desde el análisis de los derechos laborales del amparo individual, solo a un trabajador. Entonces tenemos relación entre empleador y trabajador. Cuando hablamos de derecho colectivo del trabajo, estamos entendiendo que no solo se refiere a una persona, no solo es un trabajador, sino son varios trabajadores. Por eso indica derecho colectivo del trabajo. Quiere decir que se va a abocar a velar si es que las relaciones entre este grupo de trabajadores, ahora ya no es solo uno, son varios, han de llevarse idóneamente y en respeto de lo estructurado para que la relación sea buena con respecto a la otra parte. Y la otra parte viene a ser el empleador. Es así como entonces vamos a llevar a conocer las asociaciones profesionales. Dentro del desarrollo del derecho colectivo vamos a encontrar que, si bien es cierto, se refiere a grupos de trabajadores que ahora van a haber involucrado, van a haber analizado sus derechos en conjunto, pues entonces, para llegar a comprender esto, tenemos que analizar qué vienen a ser las asociaciones profesionales. Las asociaciones profesionales son las organizaciones, llámense profesionales u organismos profesionales, que no tienen un ánimo de lucro. Es decir, están establecidas solamente con el objetivo de hacer progresar algo en común, una determinada profesión. De ahí también vamos a tener la idea de el derecho de asociación. ¿En qué consiste el derecho de asociación? Es la libertad de poder asociarnos nosotros dentro del respeto a nuestra voluntad de querer hacerlo o no. Entonces el derecho de asociación dice la libertad de asociación, que consiste precisamente en la facultad de cada uno de nosotros como personas para constituir agrupaciones, llámense, de carácter permanente y que van a perseguir fines específicos. Entonces, cada uno de nosotros tiene la potestad, tiene la libertad de asociarse a grupos, a otras personas, para poder perseguir un fin específico, un fin común. ¿Y cuáles entonces vienen a ser esos caracteres de estas asociaciones, de este derecho de asociación? Estamos viendo que esos caracteres vienen a ser típicos, son constantes, se manifiestan porque determinado grupo de personas definen unirse persiguiendo un fin común y asimismo se consolida entonces a raíz de esta fusión o este agrupamiento, se consolida un sujeto de derecho y obligaciones. Ahí nace un sujeto de derecho y obligaciones que conforma a todos los integrantes en común. Los motivos para constituir estas asociaciones o estas agrupaciones pueden ser diversos.
Pueden ir desde motivos religiosos, políticos, económicos, laborales, culturales, sociales, etc. Y definitivamente vamos a tener 4 aspectos aquí importantes. Primero, tiene que ser voluntario. La necesidad de agruparse es voluntaria. Otro aspecto es que es relacional. ¿Por qué relacional? Porque precisamente va a ubicarse con respecto a las demás personas. Existen relaciones humanas dentro de los integrantes de esa asociación o de esa agrupación. Es instrumental porque precisamente ya una vez consolidado, pues servirá de instrumento para poder velar por el fin común que los une. Y constante, ¿por qué? Porque tiene que tener permanencia en el tiempo. Esa voluntad que se manifestó al inicio es la que precisamente se va a mantener durante el tiempo con el compromiso de cumplir aquello en lo que todos en conjunto se sometieron para llegar al fin común. ¿Cuáles vendrían a ser los caracteres típicos y constantes entonces de estas asociaciones profesionales, de estas agrupaciones? Cuando hablamos de los caracteres típicos y constantes, estamos marcando 3 aspectos esenciales. La participación de varias personas, el fin común, que tiene que ser un fin de carácter permanente, es decir, se va a mantener siempre esa idea, esa estructura de que tiene que ser así, la creación de un nuevo sujeto de derechos que los obliga a todos a poder mantener, permanecer y buscar el cumplimiento del fin común. Hablemos ahora acerca del derecho de sindicalización. ¿A qué se refiere el derecho de sindicalización? ¿Qué es el derecho de sindicalización? ¿Cómo podemos conceptualizar ese derecho de sindicalización ya teniendo una idea previa de qué es un grupo o una asociación? Y cómo nosotros podemos ejercer el derecho a asociarnos. Cuando hablamos del derecho de sindicalización, necesariamente tendríamos que analizar cuáles son los antecedentes de cómo nace este derecho de sindicalización. ¿Cómo viene naciendo el derecho de sindicalización? Tendríamos que analizar los antecedentes de la sindicalización. Y para eso nos tenemos que remontar a los orígenes de la misma. Cuando a lo largo de la historia se dio ese cambio tan trascendental que viene a ser la revolución industrial, donde emergieron nuevos inventos y esos nuevos inventos se consolidaron en máquinas que facilitaron la actividad productiva de la empresa, ahí empezó a destacar la revolución industrial. Y aquello fue a finales del siglo XVIII. ¿Qué pasó durante la revolución industrial? Aspectos cruciales que podemos recordar viene a ser que la máquina sustituye la labor manual del trabajador. Por consiguiente, las fábricas ocupan el lugar de los talleres. ¿Por qué? Porque hay más productividad en razón a que existen máquinas que realizan la labor con mucha mayor eficiencia y también a gran escala. Y es así como la gran industria entonces va a suplantar aquella economía del artesanado que demora y que definitivamente tiene otra naturaleza de acabados. Y la producción entonces a nivel del mercado pasa de ser solamente local a trasladarse ya tal vez a nivel mundial. Entonces ahí vamos observando que existen cambios respecto a cómo se iba desarrollando las actividades y precisamente al hablar de actividades estamos hablando del
trabajo humano, cómo se iba desarrollando el trabajo respecto a los seres humanos. Entonces, estamos viendo que se enmarca aspectos esenciales. Alrededor de 1775 es donde emerge esta revolución industrial. Y unos años después, en 1789, se da la Revolución Francesa, con el reconocimiento, con la reivindicación de los derechos del hombre. Todo esto favorable para el desarrollo permite el emerger el reconocimiento de derechos, entre ellos el derecho laboral, que nace producto de estos dos aspectos cruciales de la historia. También a la vez sucedía una situación que podemos denominarla en cierta medida paradójica. ¿Por qué paradójica? Porque si bien, por un lado, se reconocían los derechos del hombre, se reivindicaba sus derechos como ser humano, por otro lado, en 1791, unos años después de la Revolución Francesa, se consideró determinar la ley de Chapelier. ¿Qué indicaba la ley de Chapelier? La ley de Chapelier sancionaba las agrupaciones de trabajadores. Decía que no era permisible que el ser humano, que los trabajadores, que el hombre tenga necesidad de unirse a otros para agruparse. Era sancionado, era de tal manera penalizado que incluso incluía la cárcel, sanciones con pena de cárcel. ¿Por qué? Porque no era permitido que se agrupen las personas. Algunos mencionan que también era por el hecho de prever tal vez alguna nueva revolución. Dejémoslo ahí. Entonces la ley de Chapelier lo que hacía era impedir que se formasen agrupaciones o que se reúnan los trabajadores de distintas entidades o fábricas. Y es así como entonces el sindicalismo en este periodo existía de hecho. A pesar de que existía esa prohibición, aún así las personas, los trabajadores, se seguían reuniendo. Entonces aquí se presenta el sindicalismo de hecho, pero no de derecho, porque no estaba reconocido, estaba penalizado, no se podían reunir, era la orden. Pero a pesar de eso, algunos consideraban hacerlo. Y es así entonces como este sindicalismo empieza a emerger, empieza a conquistar espacio y también los trabajadores empiezan a asumir mayor fuerza. ¿Cómo evoluciona el sindicalismo? Tenemos aspectos, momentos en la historia y lugares que van a ir marcando la evolución del sindicalismo. Tal es así, por ejemplo, en 1901, en Copenhague, se forma la Secretaría Internacional de Sindicatos, que va a consolidar a países para que se lleguen a conformar estos sindicatos a nivel internacional. Dentro de ellos interviene Alemania, Bélgica, Finlandia, Gran Bretaña, Suecia. Años después, en 1906, en otros países también empieza a consolidarse esas agrupaciones. Es así como tenemos en Amiens, ¿sí?, en Francia, la Confederación General de Uturvel, que aprueba su Carta Magna. En Italia, la Confederazione General de Labor, con el primer sindicato. Y en los Países Bajos, con la Federación Neerlandesa de Sindicatos. Entonces estamos avanzando en la historia y a lo largo de esta vamos a encontrar que también, por ejemplo, en 1911 ya se establece, recordamos
a un ingeniero importante porque precisamente en su obra Manual Científico, en ese libro, él estandarizó todo un cambio del modelo productivo y de la organización del trabajo. Es ahí donde también, crucialmente, se suscita la segunda revolución industrial, ya con las innovaciones tecnológicas de aquel entonces, que prioriza durante los finales del siglo XIX y principio del siglo XX, es cuando se observa la corriente del Taylorismo, por el que se consideraba que se podía mejorar los tiempos de trabajo y también la producción que ejecutaba un trabajador, siempre que se pudiese desdoblar en actividades específicas. Entonces va avanzando a lo largo de la historia el sindicalismo. Obviamente esta corriente tuvo aceptación, pero también tenía por otro lado aspectos negativos que iban menguando la aceptación por parte de la masa trabajadora, que consideraba que algunos aspectos de esta corriente iban en contra de su propia, hasta de su propia integridad. Avanzamos en el tiempo todavía y tenemos, por ejemplo, en 1917, la revolución ya ahora a través del primer estado obrero de la historia que se consolida como el movimiento obrero mundial, y en 1919 se funda aquella organización que hasta la fecha está vigente y que consolida la participación de gobiernos, sindicatos y empleadores. Es decir, existe participación de 3 entes importantes para poder velar por el cumplimiento y para salvaguardar también las buenas relaciones de trabajo entre las partes involucradas. Nos estamos refiriendo entonces al Organismo Internacional de Trabajo, la Organización Internacional de Trabajo, conocido con las siglas OIT. Hablemos ahora acerca de la libertad sindical. ¿Qué es la libertad sindical? La libertad sindical es aquella facultad de asociarse en una organización sindical y practicar los actos inherentes a ella. Quiere decir que, ejerciendo la libertad sindical, yo puedo asociarme a una organización sindical que ya está establecida y, bajo mi propia voluntad, realizaré lo que se establezca o aceptaré los trabajos que ahí se realicen. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo por mi propia voluntad. Es la libertad sindical. ¿Lo puedo hacer? ¿Cómo no? Ahora lo vamos a ver. La libertad sindical entonces tiene elementos. Por un lado vamos a observar la titularidad, los derechos, que pueden ser de naturaleza individual o colectivo. Individual evidentemente se referirá a los que como trabajador de manera singular puedo ejercer, los que me corresponden. Y titularidad de derecho a nivel colectivo respecto a la libertad sindical, precisamente corresponde ahora ya a el sindicato, a aquella organización sindical. El otro elemento de la libertad sindical viene a ser el contenido precisamente de estos. Es decir, hay 2 aspectos aquí. Organización, que precisamente se refiere a toda la organización, a la dimensión estética de esta libertad, y la dinámica, que viene a ser, que está, mejor dicho, en base a cómo ha de organizarse. Esas organizaciones sindicales se clasifican ahora según jerarquía. Existen muchas clasificaciones de las organizaciones sindicales, pero para poder hacer un poco más didáctico esta explicación, hemos elegido las organizaciones sindicales de acuerdo a su jerarquía.
Y de acuerdo a su jerarquía, habremos de diferenciarlas también a nivel público o a nivel privado. ¿Cuáles vienen a ser esas organizaciones sindicales? Vamos de menos a más. Quiere decir que la más pequeña vienen a ser los sindicatos o el sindicato, un sindicato dentro de una empresa. Para que se pueda consolidar un sindicato, necesariamente tienen que estar 20 trabajadores inscritos en ese sindicato para que pueda existir. Evidentemente, cual fuese este tipo de estas organizaciones, pueden ser a nivel local, regional o nacional. Una vez constituidos los sindicatos, podremos encontrar, subiendo en los niveles de jerarquía, a las federaciones. Las federaciones son agrupaciones mucho más grandes. Se consolidan en base a grupos ya conformados. ¿Cuáles son esos grupos ya conformados? Vienen a ser sindicatos. Es decir, para que exista una federación, deben de reunirse sindicatos y consolidarán una federación. ¿Cuántos sindicatos tendrán que unirse para que se consolide una federación? Basta con 2. 2 a más organizaciones sindicales de tipo sindicato pueden consolidar una federación. Si seguimos subiendo en los niveles de un orden de jerarquía, encontraremos las confederaciones. Las confederaciones son organizaciones mucho más grandes que entonces van a englobar a federaciones que van a ir agrupándose para consolidar las confederaciones, que generalmente ya van a tener índole nacional, porque son más grandes. Así, por ejemplo, la CGTP, que es una confederación que une varias federaciones. Quiere decir que está consolidado por varios sindicatos. Para constituir una confederación se necesitan de 2 a más federaciones. Entonces, esas son las organizaciones sindicales por su jerarquía. Van de menos a más. La libertad sindical, entonces, se va a regular en distintas normas. Mencionaremos las normas internacionales primero, las de ámbito mundial y las de ámbito americano. La libertad sindical se ampara en normas internacionales de ámbito mundial, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Son 3 normas internacionales que van a regular la libertad sindical a nivel mundial. También existen otras a nivel americano, del continente americano, tales como por ejemplo la Constitución de la OEA de 1948, que también va a regir la libertad sindical. Tenemos la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, también del mismo año, de 1948, la Convención Americana de Derechos Humanos de 1979, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales de 1988. Son las normas internacionales tanto de ámbito mundial como de ámbito americano que van a regular la libertad sindical. También la libertad sindical va a estar regulada en los convenios de la OIT. ¿Sí? La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, va a marcar, también regular la libertad sindical a través de diversos convenios. Tal es así que tenemos, por ejemplo, el convenio 87, que regulará la libertad sindical y la protección de la sindicación. El convenio 98,
que se refiere a regular el derecho de sindicación y la negociación colectiva. El convenio 135, que se referirá acerca de la protección y las facilidades a los representantes de los trabajadores de la empresa para que puedan ejercer su derecho a libertad sindical. El convenio 151, que se refiere a la protección del derecho de sindicación y procedimientos para determinar las condiciones del empleo en la administración pública. Entonces, estamos analizando cuáles vienen a ser las regulaciones sobre la libertad sindical. Asimismo, ahora ya a nivel un poco más local, acercándonos a nuestra realidad, encontraremos la Constitución Política vigente de 1993, que en su artículo 28 especifica la regulación de la libertad sindical, que señala: el Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Son 3 aspectos que están reconocidos en nuestra Constitución y que consolidan el ejercicio del derecho a la libertad sindical. Entonces, ¿qué indica? Garantiza la libertad sindical, fomenta la negociación colectiva, promueve formas de solución pacífica ante conflictos laborales que siempre habrán de existir. Porque recordemos, somos seres humanos, somos personas. Por consiguiente, habremos de tener necesidades, expectativas, deseos que habrán de plasmarse en posibles conflictos laborales de acuerdo a la necesidad que se maneje a nivel grupal. ¿Qué más indica? Que va a regular el derecho de huelga. Son 3 aspectos entonces que están amparados dentro de nuestra Constitución: sindicación, derecho de sindicación, derecho de negociación colectiva y derecho de huelga. Y todo ello consolida la libertad sindical. Y entonces analicemos a qué se refiere la libertad sindical positiva. ¿Qué quiere decir libertad sindical positiva? Libertad sindical positiva quiere decir que, como trabajador, ¿no? Como trabajadores, ahora hablando a nivel colectivo, de repente, puedo decidir afiliarme a un sindicato. Quiere decir que, por regla general, todos los trabajadores, sin ninguna distinción, podemos afiliarnos a un sindicato. Pero hay algunas excepciones bien específicas y detalladas en la Constitución. Es decir, existen categorías excluidas de poder ejercer esa libertad sindical positiva o negativa. Es decir, el artículo 42 y el artículo 153 señalan expresamente qué tipo de trabajadores no pueden ejercer la libertad sindical. Es así como, por ejemplo, los funcionarios del Estado que tienen poder de decisión, los que desempeñan cargos de confianza, cargos de dirección, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, no pueden ejercer la libertad sindical, no pueden consolidar sindicatos, no pueden pertenecer a sindicatos. ¿Por qué? Porque están exceptuados por esta norma suprema. Asimismo, los jueces, los fiscales también están exceptuados de ejercer el derecho de la libertad sindical. Y la libertad sindical negativa se refiere precisamente a la posibilidad que tengo para decidir no integrarme a un sindicato. Y es mi voluntad, es mi decisión y debe de ser respetada. Entonces, la libertad sindical negativa, que indica que puedo decidir no incorporarme.
La libertad sindical positiva me permitía incorporarme, pertenecer, pero la libertad sindical negativa me posibilita decidir, tomar la decisión de no hacerlo. Quiere decir que no me pueden exigir ni condicionar pertenecer a un sindicato para suscribir un contrato de trabajo. No me pueden exigir pertenencia al sindicato para renovarme el contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque es una potestad que tengo dentro del ejercicio de mi libertad sindical. No puedo ser obligada a pertenecer. ¿Puedo decidir hacerlo? Sí, pero es a propia voluntad. Bien, entonces aquí tenemos lo desarrollado hace un minuto. Todo miembro de un sindicato también puede renunciar en cualquier momento y puede también comunicar de su renuncia para que se puedan tomar las medidas necesarias dentro del grupo. Entonces, esto es un aspecto de ejercicio de nuestra libertad sindical. La libertad sindical se manifiesta en dos aspectos, desde el aspecto colectivo y desde el aspecto individual. Cuando se refiere al aspecto de libertad sindical individual, vamos a analizar que se refiere a la participación del trabajador propiamente dicho dentro de esa agrupación, dentro de ese sindicato. Entonces ahí ese trabajador tendrá la posibilidad de ejercer activamente su vida institucional dentro del sindicato, ejercer sus derechos políticos, sus derechos civiles, poder disentir, todo en aras de el ejercicio de su libertad sindical de tipo individual. Cuando hablamos de la libertad sindical colectiva, es ahí cuando ya no estamos hablando solamente del trabajador, estamos hablando ya del sindicato como tal, como grupo, como unidad. Este sindicato tendrá el ejercicio de libertad sindical, por supuesto, para poder constituir a la vez federaciones y confederaciones de darse el caso, que podrán ser de ámbito nacional o también de ámbito internacional, dependiendo de las circunstancias y las necesidades que conlleven a ese fin común que persiguen. Entonces podrán unirse, podrán consolidarse en base a lo que ya hemos mencionado, que necesitan dos a más para consolidar. Por ejemplo, una federación, dos o más sindicatos, una confederación, dos o más federaciones. Entonces, aquello se consolidan como la posibilidad de agruparse a grupos más grandes y pertenecer a esos más grandes. La facultad de reglamentación precisamente se refiere a aquella potestad que tienen los sindicatos de poder regular su propia reglamentación, sus propias reglas, para que puedan ejercer armoniosamente las actividades que se hayan propuesto en aras de la búsqueda de los mejores derechos o reconocimiento o demandas que se refieran a aspectos netamente laborales. Entonces, la facultad de reglamentación es aquel derecho que tienen estas organizaciones sindicales de redactar sus propios estatutos, reglamentos. Entonces, aquí, esas reglamentaciones que hayan establecido estas organizaciones han de ser respetadas. ¿Por qué? Porque han sido en conjunto aprobadas y son las reglas de juego que todos aceptan voluntariamente cumplir en razón de su pertenencia a ese grupo, a ese sindicato. La facultad de representación precisamente se refiere a ahora ya el sindicato existe, tiene su reglamentación y ahora puede elegir a sus autoridades para que puedan ejercer o, mejor dicho, llevar la voz frente
a la otra parte de la relación laboral, que viene a ser el empleador. Entonces, ¿quiénes va a representar? ¿Quiénes representan a ese grupo de trabajadores que están unidos? Pues habrán de representarlos sus representantes, los que elijan ellos, que necesariamente tienen que ser personas que puedan tener en cuenta todos los aspectos que ellos quisieran demandar o dar a conocer. Entonces van a elegir a esos representantes para que finalmente sean ellos quienes lleguen a negociar o a relacionarse con el empleador. Asimismo, existe la facultad de disolución. Toda organización sindical, así como se consolidó y se organizó, creció, emergió y también organizó cuáles habrían de ser sus formas o la estructura, también podrá disolverse. Es decir, cuando decidieran voluntariamente dar fin a las actividades, puede ser de manera definitiva o puede ser de manera temporal, el texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, en su artículo 33, señalará que pueden existir 3 formas en las que estas organizaciones sindicales pueden disolverse. La disolución autónoma, que siempre y cuando sea acordada voluntariamente por los miembros de la organización sindical. Otra forma es la disolución heterónoma, que viene a ser ordenada por el Poder Judicial mediante una resolución, evidentemente, y las derivadas de la liquidación de la empresa. Evidentemente, al ya no existir la empresa, ya no tiene razón de existir el sindicato de trabajadores de esa empresa. Por consiguiente, son 3 maneras de disolver un sindicato. La facultad de gestión se relaciona precisamente al derecho que tienen las organizaciones sindicales para administrar sus actividades, organizar de repente toda la estructura de ese sindicato, formular sus programas de acción o planes de acción. Esa viene a ser la facultad de gestión. Tienen una libertad de gestión interna para que puedan estructurar y organizar adecuadamente cuáles habrán de ser sus funciones de cada uno de los integrantes del sindicato para que puedan finalmente perseguir el fin común que los une, que vienen a ser, en este caso, los derechos laborales o las mejoras en condiciones de trabajo que podrían coadyuvar a mejorar las relaciones laborales entre las partes de la relación laboral, trabajadores, empleador. Hablemos ahora acerca de la negociación colectiva de trabajo. Hemos visto en qué consiste un sindicato, cómo va a organizarse, cuáles son los derechos que tenemos nosotros como trabajadores dentro del sindicato, que podemos elegir en pertenecer o no pertenecer al sindicato, y eso no tiene que ver con nuestra permanencia en el centro de trabajo. No tendría mayor obligación de afiliarme a un sindicato para continuar laborando en la empresa o viceversa. No tendría por qué retirarme de un sindicato para continuar laborando en la empresa. ¿Por qué? Porque estoy ejerciendo mi derecho a libertad sindical. Decido si quiero pertenecer o no a un sindicato. Cuando hablamos de negociación colectiva de trabajo, la misma palabra negociación viene a ser entendida como algo que vamos a dar y algo que vamos a recibir, algo que vamos a ceder y algo que vamos a aceptar. Entonces, se suscita una negociación. Una negociación colectiva de trabajo viene a ser precisamente un dar y un recibir, en el que se involucran las partes de la relación laboral a nivel colectivo. ¿Cuáles son las partes? Empleador y trabajadores. Las 2 partes van a unirse, las 2 partes van a conversar,
las dos partes van a negociar cuáles habrían de ser las formas de solución ante algún conflicto identificado o planteado por parte del grupo trabajador. Entonces, definamos a qué se refiere la negociación colectiva de trabajo. La base legal de la negociación colectiva de trabajo vamos a encontrarla a nivel nacional y también a nivel internacional. Cuando hablamos a nivel nacional, vamos a detallar que existen diversas normas que se van a relacionar respecto a la negociación colectiva. Desde la norma básica, la norma suprema, que viene a ser la Constitución Política vigente de 1993, que lo señala y lo ampara como un derecho a la negociación colectiva en el artículo 28. También tenemos la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Tenemos el texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, el reglamento de esta ley, sus modificatorias a través de diversos decretos supremos y, asimismo, existen formularios respecto a cómo habrán de valorizarse o valorarse las peticiones de los trabajadores en razón a la situación económica de la empresa. Esa viene a ser la base legal de la negociación colectiva. En la actualidad tenemos el decreto de urgencia 014-2020, que también se refiere a las negociaciones colectivas, que lo vamos a analizar minutos más tarde. A nivel internacional, la base legal que consolida la negociación colectiva viene a ser el Convenio 98 de la OIT sobre precisamente el derecho de sindicación y negociación colectiva. Tenemos también el Convenio 154 de la OIT que se refiere a la negociación colectiva, aunque no está ratificado en nuestro país, pero se refiere a la negociación colectiva y la que nos va a dar visos para poder entender a qué se refiere este derecho. Definamos brevemente la negociación colectiva. ¿Cómo se define la negociación colectiva? La negociación colectiva es un derecho y a la vez es un instrumento que habría de utilizar tanto empleadores y trabajadores. ¿Para qué? Para resolver los conflictos e intereses de índole laboral. Entonces, habrá de ser ese conjunto de relaciones y procesos de acercamiento, de diálogo, que va a producir finalmente o con miras a producir un convenio colectivo, un acuerdo. Toda negociación tiene como meta final lograr un convenio colectivo, lograr resolver esos conflictos que luego se van a trasladar a un convenio colectivo. Entonces la negociación es aquel proceso normativo, porque precisamente van a aplicarse normas en ese proceso para que la relación entre las partes pueda llegar a un acuerdo de resolver un conflicto. La negociación colectiva, por entonces, vamos a entender que es un derecho fundamental, un proceso de diálogo que va a estar entre trabajadores y empleador. O pueden ser empleadores también, de darse el caso, dependiendo de la situación que se vaya a reclamar. ¿Cuál es el tamaño? ¿De qué índole es la problemática? ¿Cuál es la problemática que se está presentando para que se pueda manifestar esta negociación colectiva no solamente a nivel local, sino de repente un poco más grande, regional o nacional? Dependerá del problema o de los reclamos que se hayan presentado en cual fuese el índole laboral. El objetivo, ya lo hemos mencionado, necesariamente un objetivo crucial de toda negociación colectiva es llegar a celebrar
un convenio colectivo, un acuerdo, que se suscriba un acuerdo para que finalice ese conflicto laboral. Ese convenio tendrá fuerza vinculante para las partes que la van a adoptar. Los niveles de negociación principalmente son 3: de empresa, de actividad y de gremio. Son 3 niveles de negociación: de empresa, de actividad y de gremio. Hablamos de empresa porque precisamente involucra a todos los trabajadores de la empresa, de la categoría o de una sección o establecimiento. Cuando ya mencionamos nivel de negociación de actividad, estamos no solamente involucrados en una empresa, sino pueden ser varias empresas, pero aquí se relacionan en base a la misma actividad económica que realizan los trabajadores. Por eso menciona actividad. Y el otro nivel de negociación será de gremio. ¿Por qué de gremio? Porque todos los trabajadores que desempeñan la misma profesión u oficio, pero puede ser en distintas empresas. Entonces, esos vienen a ser los principales niveles de negociación. ¿Qué pasará si no existe convención colectiva anterior en esos niveles? No se realiza o no se ponen de acuerdo, no hay un acuerdo. Entonces esa convención a la que se llegue habrá de ser a nivel de empresa y necesariamente están obligadas a negociar las empresas que por lo menos ya tengan un año de existencia, porque se considera que por lo menos ya están medianamente estables para que puedan atender demandas requeridas por los trabajadores. La negociación colectiva tiene 3 etapas, de las cuales solamente 2 han de aplicarse regularmente: la negociación directa y la conciliación. Hablemos entonces de la negociación directa. Como su nombre indica, negociación directa quiere decir que las 2 partes de la relación laboral van a negociar de manera directa, sin intermediarios. Solamente las 2 partes. Quiere decir que van a empezar a dialogar, iniciar diálogos, sean representantes del sindicato, representantes del empleador, pactarán reuniones en las que tratarán de resolver aquellos conflictos laborales que se hayan presentado y que se hayan advertido a través del sindicato. Entonces, durante esa etapa de negociación directa, van a discutir precisamente sobre el pliego de reclamos. Pero para que puedan discutir sobre el pliego de reclamos, este pliego de reclamos ya debe existir, ya debería de haberse consolidado y es más, debería de haberse presentado. Una vez existiendo el pliego de reclamos, habrá de suscitarse la negociación directa. La negociación comienza entonces con la recepción del pliego de peticiones o el pliego de reclamos por parte del empleador. Los trabajadores afiliados al sindicato en reuniones en conjunto redactaron y consolidaron un pliego de reclamos. Este pliego de reclamos va a ser trasladado al empleador, en el que definitivamente se está resumiendo los reclamos, peticiones que realizan los trabajadores hacia el empleador con la esperanza de que estos reclamos sean resueltos. Entonces, la negociación directa empieza con el trato entre esas 2 partes. Y aquí lo vemos, la presentación del pliego. ¿A qué se refiere la presentación del pliego? Evidentemente, los trabajadores han elaborado en una sesión conjunta, o pueden ser varias, dependiendo de su forma o estilo de trabajo, han elaborado un pliego.
Un pliego viene a ser una anotación de toda la problemática que hayan encontrado los trabajadores dentro de su centro de trabajo. Es decir, de repente puede ser problemática que principalmente involucra el aspecto remunerativo, porque ese es el principal aspecto por el cual nosotros como trabajadores realizamos la labor productiva. Vamos a ir valorando cuánto realizamos, cuánto trabajo realizamos y cuánto realmente nos están retribuyendo económicamente. Y ahí a cuánto asciende nuestra remuneración. Y dependerá de eso que nosotros consideraremos que estamos ganando de repente muy bajo o es difícil que alguien considere que estamos ganando mucho. Entonces, uno de los principales aspectos que se anotan en el pliego de reclamos se referirá a la remuneración. Pero también hay otros aspectos, necesidades de repente de tipo ya más relacionado al trabajo, como vienen a ser las condiciones de trabajo. ¿Con qué voy a realizar la labor? No tengo condiciones de trabajo. Son aspectos que van a ir sumándose y finalmente consolidando el pliego de reclamos. ¿Okay? Tiene una formalidad de presentación y que precisamente en base al cumplimiento de esa formalidad de presentación habrá de darse inicio a la negociación colectiva. ¿Es obligatorio la recepción del pliego? Sí, es obligatorio. Tiene que presentarse ese pliego para que definitivamente el empleador tenga conocimiento de cuál o cuáles serán los aspectos sobre los que se iniciará el proceso de negociación, porque se tienen que plantear soluciones a esos problemas. El empleador, evidentemente, una vez que haya recibido el pliego de reclamos, va a señalar fecha y hora para iniciar reuniones que conlleven una solución. Reuniones que van a estar dentro del procedimiento de negociación colectiva, que van a ser evidentemente entre el representante del empleador y el representante de la organización sindical que está reclamando. Tiene 10 días para que pueda dar o señalar la fecha y la hora. 10 días a partir de recibido el pliego. Salvo que exista un pacto entre ambas partes, empleador-trabajadores o empleador-sindicato, que puedan fijar otro lugar, otro día y otra hora, porque generalmente deben de ser dentro del centro de trabajo. En las actuales circunstancias en las que nos encontramos, evidentemente, esa reunión de negociación directa habrá de ser con el apoyo de los medios tecnológicos que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pero tendrá que ser dentro del horario de trabajo reglamentado por la empresa y utilizando alguna plataforma que sea de fácil acceso para ambas partes. O en el caso que indica también, pueden pactar otra fecha o de repente en otro horario, pero eso es siempre previo pacto. De lo contrario, tiene que señalar el empleador un día y una hora en la que tendrán que llevar a cabo la o las reuniones consecuentes para llegar a una convención, a un acuerdo. Cuando hablamos ahora de esa reunión, de esas convenciones, estaríamos ante la idea de que primero tendrían que estar presentes esas partes en la reunión para que se lleve a cabo la reunión y buscar una negociación. Dentro de esto, pueden designar a alguien que los represente en esa reunión, en esa dirección de debate, que alguien represente, que alguien hable dentro de esa reunión, que pueda de repente ser un cargo alternativo,
podrá ser algo que de repente pueden ir rotando, pero es necesario que alguien pueda establecer o coadyuvar en estas circunstancias para que se pueda llevar a cabo la negociación. Pueden haber cuantas reuniones se deseen, pueden existir muchas, pueden existir de repente algunas, eso ya dependerá de la decisión de las partes. No existe un plazo de duración, pero sí es necesario que informen a la Autoridad Administrativa de Trabajo sobre la terminación de la negociación. Es decir, es necesario que exista esa información para que pueda tomar conocimiento de que efectivamente se realizó esa reunión y que de no llegar, o esas reuniones, y que no, en algún caso no se llegó a acuerdos. De no llegarse a acuerdos o de requerirse de manera simultánea, también es posible solicitar un procedimiento de conciliación. Pero en este procedimiento de conciliación ya no estarán solos, tanto los trabajadores y el empleador, sino participará un tercer interviniente que viene a ser el conciliador. El conciliador que buscará precisamente tratar de menguar los ánimos de las partes para llegar a una conclusión directa, o al menos tratar de llegar a una solución. Sin embargo, pese a ello, si no se pudiese tampoco conciliar, entonces aquí ya devendría en una huelga. ¿Cuál es la situación actual de la negociación colectiva que estamos viendo en el sector público? A inicios de este año se dio el decreto de urgencia 014-2020, por el cual se señala que el objetivo principal de este decreto es emitir disposiciones generales para regular la negociación colectiva en el sector público. Al respecto existen posiciones contrapuestas porque precisamente este tema es polémico y como es polémico tenemos que llegar a conocer cuáles son los aspectos esenciales de esto para poder sacar nuestras propias conclusiones. ¿Cuál será nuestra postura que asumiremos respecto a este decreto de urgencia? Vamos a analizar un poco a qué se refiere. ¿Qué nos dice, por ejemplo, el directo involucrado sobre este decreto de urgencia? Servir. Servir nos dice que precisamente se dio este decreto de urgencia porque existe la necesidad de regular las negociaciones colectivas en el país. Y precisamente señala que hay tres intereses. Está el interés individual, ¿cierto?, que viene a estar desarrollado por cada uno de nosotros a nivel particular. Luego, por encima de este interés individual está el interés colectivo. Es decir, ahora a nivel de interés colectivo está reflejándose en el sindicato de trabajadores. Pero también señala que existe, por encima del interés individual o del interés colectivo, existe un interés público que lo denomina el bien común y que estaría involucrando a todos los ciudadanos. Entonces se señala y se especifica que existen tres intereses, cada uno en determinado rango de acción. Y según esto, llegan a justificar que el interés público de bien común es el que va a primar para poder salvaguardar a todos los ciudadanos que consolidamos al país, respecto a los intereses que podrían involucrar a esos otros grupos minoritarios. Señala el artículo 39 de la Constitución, por el cual todos los funcionarios y los trabajadores públicos están al servicio de la nación. Señala el artículo 45 de la Constitución, por el cual
indica que el poder del Estado emana del pueblo. Y una sentencia del Tribunal Constitucional, del expediente 0034-2004, sobre proceso de inconstitucionalidad, que indica que la garantía de disfrute efectivo de los servicios públicos es una obligación frente a la cual el Estado no puede verse ajeno. Esos aspectos son los que plasma y consolida la estructura del decreto de urgencia 014-2020. Es más, tenemos aquí también que indica que existiría un conflicto, evidentemente lo hay, entre el derecho de los trabajadores a negociar y las reglas fiscales que corresponden al equilibrio presupuestal. Ambos están contraponiéndose, ambos están involucrándose o estarían contrapuestos, están afectándose. ¿Por qué? ¿Y quién tiene que ver aquí de poner el estándar, de verificar que no se vean afectados ninguno de los dos? Pues el más directo involucrado aquí, el llamado a tomar una decisión, viene a ser el Estado. El Ejecutivo entonces va a apostar por habilitar aquel derecho de todos los trabajadores sobre la negociación colectiva, pero menciona siempre y cuando se resguarde el interés público de todos los ciudadanos. En base a esto es que en el decreto de urgencia se señalan algunas limitaciones al respecto de la negociación colectiva en el sector público. Entonces, esos vienen a ser los aspectos que van a ir nutriendo la acción del decreto de urgencia 014-2020, tan cuestionado en la actualidad y que precisamente está observándose de acuerdo a distintos análisis. ¿Qué es lo importante señalar dentro del decreto de urgencia 014? ¿Por qué nace? Nace porque señalan que se requiere una regulación de la negociación colectiva para el sector público, que contenga condiciones económicas, no económicas y de productividad. Es más, señala que tienen que ser conforme a los artículos 28 que acabamos de señalar y artículo 42 de la Constitución Política de nuestro país, así como los convenios 98 y 151. Es decir, es necesario la dación de ese decreto para buscar que se regule el derecho de negociación colectiva y se garantice su adecuado ejercicio. Señala además que se ampara en el principio del equilibrio presupuestario. Así entonces, también analizando este decreto, encontraremos que se especifican 3 niveles: el nivel centralizado especial y el nivel descentralizado. A la fecha entonces se basa este decreto de urgencia porque no existía un marco normativo de manera integral que vaya a regular la negociación colectiva en el sector público. Se celebraban convenios colectivos, se emitían laudos arbitrales, pero consideran, en la exposición de motivos del decreto de urgencia, consideran que este hecho no tenía en cuenta el aspecto presupuestal de la entidad o de la empresa y, consecuentemente, aquello incrementaba las deudas sociales en razón a las negociaciones colectivas que quedaban impagos y se motivaban numerosos aspectos judiciales que finalmente todavía continuaban en suspenso porque no llegaban a concretarse los pagos. Entonces ahí viene esa necesidad que surge de buscar regular estas negociaciones colectivas a fin de lograr que finalmente no se vean solamente en documentos, sino que se concreten en ya los beneficios a los cuales se haya alcanzado a través
de ese convenio, producto de las negociaciones colectivas en este caso. Entonces, señalan también que, por ejemplo, respecto al arbitraje, también era un aspecto que causaba preocupación y que por eso es que se define colocar algunos lineamientos respecto al arbitraje de índole laboral. Señalan que el beneficio directo de esa norma viene a ser que va a permitir regular las relaciones colectivas entre, llámense trabajadores o servidores públicos, y el Estado como empleador. Entonces se establece asegurar el presupuesto o asegurar el equilibrio presupuestal entre cumplir con los mandatos que se señala de acuerdo a las negociaciones o a los convenios que se hayan suscrito. Al respecto de ello, nosotros tenemos que tomar conocimiento de esto. Luego podemos plasmar nuestro aspecto reflexivo. Luego podemos plantear nuestras posiciones. Pero para poder plantear una posición, tenemos que tomar conocimiento a qué se refiere una norma, un decreto, en este caso el decreto de urgencia, para poder señalar si es que, de acuerdo a la realidad que observamos, en realidad, en serio, está idóneo o es que tiene fallas o, de repente, podría ser motivo de una modificación que podría coadyuvar a resolver el problema. ¿Qué pasará con el decreto de urgencia? ¿Por qué se estará dando este decreto de urgencia? En el decreto de urgencia número 014 de 2020 se encuentran algunos errores, como el hecho de la constitucionalidad formal. ¿Por qué? Para poder regular una negociación, el derecho de la negociación colectiva, tendría que haberse dado a través de una ley, una norma, ¿cierto? Constitucionalmente, pero no a través de un decreto de urgencia, pero se está dando. El inicio real de las negociaciones depende de una de las partes, realmente depende de una de las partes. ¿De cuál de las partes? Del Estado. Hay un error. ¿Existe una doble condicionante para el inicio de la negociación colectiva? Por supuesto, porque se indica que tiene que ser a través de, primero, el informe del Ministerio de Economía y Finanzas para poder verificar si existe el presupuesto para poder realizar esa negociación, y también tiene que existir otra entidad que indique que es posible iniciar esa negociación. Doble condicionante. Asimismo, visto esto, se está previendo que podría existir un incumplimiento entonces parcial o total de aquellos convenios colectivos que se puedan dar en base, de repente, que se hayan dado antes del decreto de urgencia, o que evidentemente los que se van a dar después de esto, o los que deriven de un laudo arbitral, o los que ya tengan una condición de cosa juzgada. ¿Por qué? Porque van a existir y existen, es más, ciertas discrepancias respecto a la validez o a la obediencia respecto a este decreto de urgencia. Es más, dentro de este decreto de urgencia se prohíbe acudir al arbitraje en el nivel centralizado. Habíamos hablado que existen 3 niveles, pues en el nivel centralizado se imposibilita la posibilidad o la potestad que puedan tener indistintamente de ejercer el derecho de negociación colectiva, y acudir al arbitraje no es posible, se está restringiendo. Y es más, en el informe económico financiero se estaría considerando el máximo negociable sobre lo que va a poder basarse la negociación colectiva. Entonces son aspectos que necesariamente tendrían que analizarse respecto al decreto de urgencia 014-2020. Hemos conocido cuál ha sido su motivación, por qué emerge, estamos viendo cuáles son los errores que podrían contener, y finalmente hablemos, hace
El 18 de este mes, recientemente, hace una semana, un poco más, se presentó un proyecto de ley ante el Congreso que viene a ser el proyecto 6238-2020. En este proyecto de ley, que lo presenta el congresista Fernando Meléndez, propone que no exista una diferencia en la negociación para los distintos regímenes laborales. Es decir, propone que se dé una ley de negociación colectiva del sector público. Y dentro de esto señala que no debería de existir una diferencia de negociación entre esos distintos regímenes laborales. Señala que deben de reconocerse los principios de autonomía colectiva, de buena fe negocial, de respeto de funciones y competencias, así como también de previsión y provisión presupuestal. Es decir, para poder iniciar la negociación colectiva, es cierto, tenemos que tener en cuenta también que la otra parte con la que vamos a negociar, si nos consideramos parte trabajador, tenemos que considerar que la otra parte, llámese Estado, necesariamente tiene que tener las condiciones para poder afrontar nuestras peticiones. Recordemos que ambas partes de la relación laboral somos necesarias para que pueda existir la relación laboral. Entonces, en ese proyecto de ley se considera que son materia de negociación colectiva, por ejemplo, en el sector público, la determinación de todo tipo de condiciones de empleo, que comprendan condiciones económicas y condiciones no económicas, que comprendan relación entre los empleadores y los servidores del sector público, que comprenda la relación entre las organizaciones de los empleadores, que se analice la prelación de los despidos en caso de ceses colectivos de trabajo, es decir, y también la formación profesional continua de los servidores públicos. Todos esos aspectos señala ese proyecto de negociación colectiva, una ley, un proyecto de ley sobre la negociación colectiva. También señala el uso de las tecnologías. Evidentemente, en la situación en la que nos encontramos, tiene que estar amparado el uso de las tecnologías de la información en la negociación colectiva. Ahora que tenemos que estar distanciados los unos de los otros por razones de salud, es primordial que se considere ese aspecto, el aspecto del uso de las tecnologías y la consecuente validación, como por ejemplo en la realización de los distintos actos sindicales, que vendrían a ser designación, cambios de miembros de la comisión negociadora, otros aspectos que involucran el desarrollo, el desenvolvimiento propio del sindicato, que habrán de ser validados en base al empleo de las tecnologías de información y comunicación, tales así como grabaciones de audio, grabaciones de video, correos electrónicos, mensajerías instantáneas, entre otros, que van a validar y que evidentemente van a compensar aquella ausencia de actividades presenciales que se tenían en los sindicatos y que evidentemente vienen a hacer lo mismo gracias al apoyo de la tecnología, de la información, de la comunicación que se pueda tener. Entonces también señala dentro de ese proyecto de ley la creación de una plataforma informática de registro sindical. Es decir, todos esos aspectos que buscan mejorar la relación, que podría coadyuvar también a una mejora en cuanto a la negociación colectiva. Recordemos, negociación colectiva tiene como finalidad, como objetivo principal, llegar a un acuerdo que va a traducirse en una convención colectiva. Por eso se negocia, por eso se puede estructurar toda una serie de fases, procesos, para llegar finalmente a un acuerdo que resuelva la problemática prevista y planteada por los trabajadores. En caso de que no llegase a resolverse esa situación, que puede darse el caso también, entonces ya tendríamos el desencadenamiento de una suspensión del contrato que implica la cesación temporal de la prestación de la labor. Evidentemente esto no implica que el contrato
contrato termine. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues nos referimos a la huelga. La huelga es un medio de presión para poder lograr que se escuchen los pedidos, las peticiones y que finalmente se logre solucionar. ¿Es un medio de fuerza? Sí. Es una fuerza que ejerce el grupo trabajador sobre el empleador para llamar su atención y motivar la necesidad de atender sus pedidos, sus reclamos y es más, resolverlos. Estamos actualmente afrontando diversas huelgas por parte de los trabajadores de nuestro país que indistintamente están reclamando sus derechos laborales y están ejerciendo el derecho de huelga, amparado en el artículo 28 de nuestra Constitución. ¿Qué es la huelga? La huelga es aquella suspensión colectiva del contrato de trabajo, que ha sido acordada mayoritariamente y que se realiza de forma voluntaria y pacífica por los trabajadores, con abandono del centro de trabajo, aunque también puede ser sin abandono. Pero existe una suspensión a nivel colectivo, es decir, no solamente es un trabajador, sino son varios los trabajadores que deciden suspender su labor en aras de manifestar su descontento y tratar de llamar la atención del empleador para que ponga énfasis en sus reclamos. El texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, en el artículo 72, indica que la huelga es la suspensión colectiva del trabajo acordada mayoritariamente y realizada de forma voluntaria y pacífica por los trabajadores. Tiene que ser necesariamente de forma voluntaria y pacífica. Eso establece el artículo 72. No me pueden obligar a mí como trabajadora a declarar o apoyar la huelga. Tiene que ser voluntad mía. Y evidentemente tiene que haber sido un acuerdo de la mayoría de los que integramos esa organización sindical. Los antecedentes históricos de la huelga. ¿Cómo nace la huelga? La huelga como institución laboral no aparece ni en la Edad Antigua ni en la Edad Media, a razón de que en aquel entonces el trabajo era considerado indigno para el ser humano. Es decir, por consiguiente era encomendado a los esclavos y a los siervos. No era un trabajo que actualmente consideramos que el trabajo nos significa a nosotros como seres humanos. Pero en aquel entonces era algo indigno, algo que no era posible pensar que lo pudiese realizar una persona, un hombre. No, era algo que era tan poco valorado que prácticamente era la obligación de aquellos que no eran considerados personas. Cuando se advierte ya la revolución industrial, viene el maquinismo, cuando surgen de manera paralela aquellos movimientos sindicales que luchan por sus condiciones laborales, condiciones económicas, es ahí cuando podemos hablar de la huelga. En la época de la revolución industrial, cuando el maquinismo imperó sobre la mano del hombre, sobre aquel trabajo manual que desarrollaba, evidentemente se suscitaron muchos despidos. ¿Por qué? Porque la máquina que había sido comprada era instalada en aquella fábrica o industria y reemplazaba eficientemente
la labor productiva de por lo menos 10, o si no es más, obreros que trabajaban antes en aquella fábrica. Por consiguiente, todos aquellos ex trabajadores fueron reuniéndose y fueron de repente consolidando aquel grupo que buscó luchar por el reconocimiento de sus derechos. Y es así como existe una plaza muy conocida en Francia que lleva el nombre de la huelga. Se denomina la grève, que en español significa huelga, porque ahí se concentraron la mayor cantidad de obreros en situación de paro, en el entendido que paro por aquellas latitudes corresponde a desempleo. Los desempleados, los ex trabajadores, todos los que fueron despedidos, se concentraban en esa plaza. Y ahí empiezan a emerger las primeras mociones de movimientos sindicales, donde esos grupos concentrados empiezan a concordar ideas sobre cómo reclamar sus derechos vulnerados o conculcados. Entonces, la huelga, así como el sindicalismo, la huelga también tiene un proceso de evolución que va pasando desde el aspecto que era considerado como un delito. ¿Por qué? Porque era delito, porque aquellos trabajadores que se vieron de un día para otro despedidos empezaron a reaccionar de tal forma que buscaron ir en contra del maquinismo. Quiere decir que empezaron a atentar contra la propiedad privada de la industria, de la fábrica donde antes trabajaban, tratando de romper, quebrar, destruir las máquinas que habían sido las responsables, entre comillas, de la situación que estaban viviendo, tan caótica y tan carente de economía. Y que es más, tenían muchas personas que dependían económicamente de ellos y que definitivamente los afectaba sin duda. Entonces, la huelga se consolida como algo violento de reclamo con, de repente, situaciones que afectan la propiedad privada. Y por eso la huelga también se consolida como un delito. Recordemos la ley de Chapelier, que indicaba que no podían reunirse. En efecto, también se relaciona con este aspecto. Luego, la otra etapa en la que evoluciona la huelga viene a ser la etapa de la huelga ya considerada como un derecho individual. Cada uno de los trabajadores tenemos el derecho individual a ejercer la huelga, a poder decidir si entramos en huelga o no. Cada trabajador decidirá, no porque el grupo del sindicato se haya decidido ir a huelga, quiere decir que obligadamente en mi condición de trabajador tengo que realizar huelga. Va a depender ahí, voy a poder ejercer mi derecho individual de huelga. Y la huelga como derecho colectivo, que viene a ser ya la consolidación plena del ejercicio de la huelga. La naturaleza jurídica del derecho de huelga es que precisamente se suscita una suspensión del contrato de trabajo. Hay una cesación temporal de la prestación laboral, pero aquello no implica la extinción del contrato. Si como trabajadores estamos ejerciendo nuestro derecho de huelga, si como trabajadora estoy ejerciendo mi derecho de huelga, no me pueden extinguir el contrato, no me pueden despedir, no pueden contratar a otra persona que labore en mi puesto de trabajo. ¿Por qué?
porque estoy amparada por el derecho de huelga. Y es un derecho laboral reconocido en la Constitución. Entonces, ¿qué implica ejercer mi derecho de huelga? Implica la suspensión de mi contrato de trabajo, pero no implica la extinción del mismo. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta ese aspecto. No es una extinción. El empleador no puede contratar a un nuevo trabajador para reemplazar al trabajador que está ejerciendo legalmente su derecho a huelga. Evidentemente, el efecto de la huelga es impedir al empleador que dé por extinguido el contrato de trabajo de el trabajador que se encuentra ejerciendo su derecho. ¿Cuáles son las clases de huelga? Según la doctrina, vamos a encontrar 4 clases de huelga. La huelga con abandono del centro de trabajo, la huelga sin abandono del centro de trabajo, la huelga rotativa y la huelga blanca. ¿A qué se refiere cada uno de estos? Cuando hablamos de la huelga con abandono del centro de trabajo, estamos mencionando que los trabajadores, evidentemente, se retiran del centro de trabajo desde que comienza la paralización. O si no, dejan de concurrir a él dentro del inicio de la jornada. Es decir, no asisten al centro de trabajo. O están afuera, pero no están dentro. Por eso dice huelga con abandono del centro de trabajo. Es la más conocida. Pero también existe otro tipo. La huelga sin abandono del centro de trabajo, que también es conocida como la huelga de brazos caídos. Los trabajadores van al centro de trabajo, asisten, pero no realizan actividad productiva. ¿Por qué? Porque están en huelga. Pueden estar ahí, pero en realidad no hay una actividad productiva que se realice. Por eso es huelga sin abandono del centro de trabajo. Otro tipo de huelga viene a ser la huelga rotativa, que consiste en paralizaciones consecutivas por trabajadores en distintas secciones del centro de trabajo. De manera que van a afectar la cadena productiva, en efecto. Pueden ir de repente, sección A paraliza, luego la sección B, sección C, pero como todo es dentro de una cadena productiva, pues afectará a la integridad de producción de la empresa. Consecuentemente, aquello se denomina una huelga rotativa. Van rotando, van afectando, paralizando distintas secciones de la empresa. La huelga blanca la denominan así por su denominación italiana, se practica también en cuanto a la labor que realizan los trabajadores. Están en el centro de trabajo, están asistiendo, están realizando labor, pero sin embargo la labor es lenta. Es decir, los trabajadores realizan la labor, pero del modo tal que la producción va disminuyendo. Esa viene a ser también una forma de manifestar ese descontento por la no atención de sus reclamos laborales. La huelga blanca. ¿Y cuál es el trámite entonces de un plazo legal de huelga? Para que una huelga sea tramitada y esa sea declarada legal, porque tiene que existir una declaración para que se dé la huelga del tipo legal, tiene que cumplir algunos requisitos que están establecidos en el texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que indica, por ejemplo, tiene que especificarse cuál es el objeto de la huelga, por qué está realizando la huelga, y que precisamente la decisión haya sido adoptada por más de la mitad de los trabajadores que consolidan o que trabajan en esa empresa. Tiene que haber sido adoptada por más de la mitad para que la huelga pueda prosperar, para que pueda declararse en huelga.
esta decisión tiene que haber sido tomada dentro del sindicato, dentro de unas reunidos que hayan estado reunidos en asamblea y que evidentemente involucre la votación de todos los miembros del sindicato a nivel individual, directo y secreto. Aunque algunos sindicatos también han determinado hacerlo de manera nominativa. Pero en regla general es esta. Luego tendrán que ser comunicadas estas afirmaciones ya al empleador y a la autoridad administrativa de trabajo dentro de un plazo señalado, con 5 días de antelación, por ejemplo, o en el caso de tratarse de servicios públicos esenciales, el plazo es el doble para que pueda ir consolidándose los aspectos esenciales de declarar la huelga o el ejercicio del derecho de huelga del tipo legal. Evidentemente, cuando se tratan de servicios públicos esenciales, también tendrán que adjuntar, además de otros requisitos, la nómina de los trabajadores que seguirán trabajando, seguirán ejerciendo labor productiva en el caso porque son servicios públicos esenciales. Y es necesario, no se puede dejar desatendido aquello porque estaría afectando, en este caso ya, a toda la ciudadanía. Es así como esos requisitos habrán de presentarse, evidentemente ahora habrán de presentarse por modo virtual, por la oficina de trámite documentario para que pueda llevarse a cabo el inicio del expediente que va a declarar, por la que se declaran en huelga determinados trabajadores en una empresa o indistintamente cuál fuese el nivel que se ejerza este derecho. Existirá una verificación de la comunicación de la huelga porque se han de cumplir determinados requisitos y la autoridad administrativa de trabajo va a expedir un auto que declarará téngase por efectuada la comunicación de huelga. Una vez se tenga esto, ya es posible realizar o ejercer el derecho de huelga. Entonces, habrá de apreciarse esos aspectos esenciales para que la huelga pueda ejecutarse idóneamente. Cuando hablamos ahora de huelga ilegal, ¿por qué la huelga podría convertirse en huelga ilegal? ¿Qué pasará? De repente no se ha podido materializar o todos los requisitos que exige la ley y a pesar de que no ha sido declarada huelga, o sea, no se ha previsto la declaración de esta huelga, se realiza. A pesar de que no ha habido una autorización o no se ha seguido todo el procedimiento, los trabajadores deciden realizar o declararse en huelga. Aquella huelga, evidentemente, habrá de ser considerada como una huelga ilegal. ¿Por qué? Porque se ha incurrido en causales que no facilitan el reconocimiento de una huelga legal. Evidentemente, aquello podría ser, si es que ya se ha tenido un laudo, se ha tenido una resolución definitiva y los trabajadores decidieran no reconocer, no aceptar y, es más, declararse en huelga, seguir protestando. Aquello ya consolida una huelga del tipo ilegal. La resolución que va a emitir de oficio declarando esto habrá de evitarse o tramitarse en los tiempos oportunos. ¿Qué pasa con la huelga en los servicios públicos esenciales? Cuando hablamos de los servicios públicos esenciales, estamos entendiendo que existen personas que necesariamente van a requerir estos servicios. Y esas personas somos todos los que integramos la ciudadanía y que no deberíamos vernos afectados por el ejercicio de los derechos de los trabajadores que evidentemente reclaman con justa razón el reconocimiento o la dación o la mejora de condiciones. Sin embargo, cuando se tratan de servicios públicos esenciales, es necesario también valorar ese aspecto de que los integrantes de toda la ciudadanía somos los que
vamos a ser los usuarios finales de esos servicios y que no deberíamos de vernos afectados por ninguna paralización o reclamo al respecto. ¿Cuándo termina la huelga? La huelga puede terminar ya sea por acuerdo de las dos partes que hayan estado en conflicto, o puede terminar también por la decisión propia de los trabajadores, por haberse solucionado el pliego de reclamos y existe una resolución de la Autoridad Administrativa de Trabajo, o también puede terminar por haber sido declarada ilegal, por no haber seguido el procedimiento correspondiente. Entonces hablaremos de las características o las causales de una huelga con características graves. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando se derivan en actos de violencia, cuando existe una prolongación excesiva en el tiempo de la huelga, que va a comprometer evidentemente a la empresa, al sector productivo, que comprometería su existencia a nivel de aspectos económicos. Entonces ya la huelga estaría afectando gravemente la integridad de la empresa. Es así como esas características claves o graves van a ser las causales de que esta huelga pueda incluso declararse del modo ilegal, porque está afectando ya o está afectando a bienes particulares a través de acciones de violencia, o está afectando también, ya está empezando a afectar o afecta a la integridad de la empresa a nivel productivo o a nivel económico. Finalmente, entonces, recordemos que la huelga no puede suponer en ningún caso la autorización de daños materiales directos sobre bienes de la empresa o bienes particulares, mucho menos daños personales sobre los trabajadores que no acataron el paro. ¿Por qué? Porque estamos en pleno ejercicio de nuestro derecho de plegarnos o no a la huelga. Como trabajadores no estamos obligados a realizarlo. Entonces, la huelga es un derecho que ejercemos como una forma de ejercer presión sobre el empleador para poder llamar su atención y requerir la solución o finalmente lograr una solución sobre los problemas en concreto o los conflictos laborales encontrados, pero sin embargo tiene algunas limitaciones que debemos de observar para que pueda llevarse a cabo una buena relación de trabajo. Al respecto, entonces, tendríamos que analizar esos aspectos con la huelga. La huelga no supone un acto de violencia. La huelga no puede ser por ningún motivo un acto de violencia. No puede consolidarse, no puede existir justificación alguna que pueda amparar violencia respecto a la huelga. Bien, señores, entonces hemos desarrollado el tema del derecho colectivo respecto al sindicalismo, a la negociación colectiva y a la huelga. Hemos visto algunos aspectos esenciales, es crucial hacer un repaso, analizar, ya depende de cada uno, poner sus puntos de reflexión y su propio análisis será meritorio. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Buenas noches.